Bueno, hoy, Adelante. ok, ya. Aló, ¿está oyendo ahí? Sí, sí, se oye bien. Adelante, René. Bueno, eh, este es nuestro tercer conversatorio de este grupo Política y Gerencia que nos hemos organizado con la buena voluntad política y ciudadana venezolana para aportar valor, yo diría, agregado en el análisis y en el contexto de todo lo que tenga que ver con Venezuela en la búsqueda de su recuperación como sistema democrático y sus libertades a través del compartir el conocimiento en distintos tópicos y materias que son esenciales para el análisis reflexivo de todos los ciudadanos. Nuestro primer conversatorio, eh, hablamos de política y gerencia. El segundo fue el modelo de Estado ideal para Venezuela. Y hoy nos toca hablar de los actores principales y fundamentales para que ese modelo de Estado democrático ideal pueda funcionar con la eficacia y la transparencia que requiere un proceso país. Hoy vamos a iniciar con Guillermo Mosquera, que es licenciado en Administración, mención Gerencia, es profesor de investigación en Psicología de la Universidad Iberoamericana de México, es asesor empresarial en materia de organización y recursos humanos. Y hoy le toca entonces hacer la apertura de esta conversatorio como en primer lugar. Guillermo, adelante. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Por favor, confirmen. Sí, bien. Un poquito más de volumen, Guillermo, por favor, un poquito más de volumen. Ok, vamos a subirle un poco el volumen. Bueno, buenas noches, estimados amigos. Nuevamente honrado de compartir con ustedes este espacio. Como lo dice Julián, en búsqueda de dar nuestro granito de arena, procurando la construcción de un mejor país, una mejor sociedad. El tema que vamos a conversar esta noche tiene que ver con el liderazgo. Y pues la parte donde yo puedo aportar o me gustaría trabajar un poco tiene que ver con la concepción del liderazgo, fundamentalmente sus orígenes. Eh, Evidentemente el tema del liderazgo es un tema de nuevo cuño, realmente el término y su ontología es reciente. En 1828 lo incorpora como término y sin embargo es poco usado. Eh, ¿Cuál se le da poco uso? Fundamentalmente se comienza a usar en el múltico, ¿no? Con el tema del leadership, que es la embarcación que va adelante, por ejemplo, en las flotas. Y el término, más la práctica del liderazgo, pues tiene una ontología, tiene, sí, específicamente en el mundo griego es donde nosotros podemos buscar o encontrar estos registros. Hay una noción de lo que es el liderazgo. Sabemos de que deviene en el mundo de un mundo de dioses, el Olimpo. Entonces estos eran los máximos líderes y de ahí devienen los héroes que sobre estas epopeyas narra Homero, fundamentalmente
caracteriza Homero caracteriza las cualidades o características resaltantes de una persona con vocación de líder o que puede ser, recordemos, por ejemplo, la epopeya de Aquiles, entre otras, donde el valor es uno de los aspectos que resalta. Luego destaca ya en el mundo de la academia un poco más formal y mucho más trabajado, Platón. Platón tiene dos obras bien importantes sobre las cuales ahonda en el tema de liderazgo. Una de las más importantes es la República, evidentemente por la consideración que da el tema del liderazgo y la incidencia en la sociedad. Se supone que el mundo político es en el cual el liderazgo tiene mayor alcance, tiene un espectro mayor para causar sociedad. Entonces, de acuerdo a la idea de específicamente en el ámbito de la República, él de manera prolija lo que sería un liderazgo político efectivo. Y sin duda, él de manera conclusiva señala de que el rey debe convertirse en filósofo. Para él el rey sabio es el verdadero líder o el líder ideal, o bien el sabio convierte en rey. Entonces él habla de, o pues, es proclive a destacar la sabiduría, uno de los elementos claves fundamentales para que alguien ejerce el liderazgo. Otro libro que es sumamente interesante es el Gorgia, el cual es un diálogo, podemos decirlo que contra el sofismo. El sofismo es una corriente de pensamiento que está muy de moda o que tiene mucha relevancia en la época de Platón. Entonces, con Polo y con Critias, él hace hace un diálogo bien interesante. Y uno de los aspectos que destaca o que cuestiona, tanto que el sofismo destaca los valores de la oratoria como uno de los aspectos resaltantes o que deben caracterizar al líder. Pues sí, hemos observado de que este ha sido el elemento cardinal, en especial en nuestros países, ¿no? En los países americanos. Es uno de nuestros grandes padecimientos. Quien tiene mejor simpatía tiene mucho calado en el pueblo. Y no necesariamente se son la virtud que determina por uno de los elementos cardinales, la virtud. ¿La virtud para qué? Para que el ciudadano alcance su mayor desarrollo. El arete, por supuesto, el arete es la virtud, el hombre virtuoso, el hombre que desarrolla su capacidad al máximo, su capacidad productiva. Él se pasea por todos los elementos a través de los cuales se demuestra la virtud. El hombre que crea familia, el hombre que hace fortuna, el hombre que contribuye eficazmente y que es valeroso. Es decir, que es un hombre que aporta a la sociedad, que se mantiene dentro del eje de la justicia. Una sociedad feliz o una sociedad plenamente realizada es una sociedad justa. Entonces, el énfasis que Platón le da a la justicia tiene realmente bastante contenido y debe ser un elemento que debemos analizar como elemento de peso en la construcción de una sociedad justa, una sociedad democrática, en donde la justicia prevalezca por sobre intereses particulares.
Y pues, testigos de excepción de que la justicia, el ejercicio de la justicia es indispensable para el de las naciones. Luego Aristóteles, que de Platón, eh, recordemos que es mucho más pragmático, y su conclusión es de que el hombre, o sea, de que la sociedad feliz es la que causa mayor cantidad de satisfacción a sus ciudadanos. De ello bebe en todo lo que ha sido de su pensamiento político. Eh, y explica Aristóteles de que los hechos son los que demuestran, o sea, la evidencia es el testigo de que esa sociedad está funcionando adecuadamente. Recordemos que Platón es mucho más idealista y diríamos la virtud por sobre todas las cosas, independientemente de la evidencia. Aristóteles es mucho más pragmático, mucho. Él se basa en las obras la evidencia de que una sociedad funciona bien, es una sociedad feliz. Eudaimonía es el término griego que él utiliza para denominar eh, la condición de esta sociedad, ¿no? Sociedad que vive en eudaimonía, es decir, en armonía, de una sociedad próspera, en donde todos sus ciudadanos son prósperos, con la salvedad de que todos conocemos de que en aquellos tiempos era válido, por ejemplo, el tema de la esclavitud. Entonces, no eran unos esclavos felices, eran condiciones pues, que eran comúnmente dadas en su idea de mundo, en su cosmovisión. No obstante a ello, pues salta el hecho de que era una sociedad en donde todos los ciudadanos estaban satisfechos. De ello recogemos un poco, o sea, ya viniendo un poco más hacia nuestras eras, a Simón Bolívar, muy manoseado, por tanto, causa escosor cuando hablamos de él, no obstante su pensamiento político, no dejo yo de rescatarlo y creo que tiene mucho que decir. Siempre he sido un admirador del discurso ante el Congreso de Angostura, me parece una receta magnífica, me parece una diagnosis. Este hombre era un hombre con una diagnosis de la circunstancia país, un país que venía de eh, con falta de educación. Y diría él de que moral y luces son nuestras primeras necesidades, con verbos muy que son muy conocidos de manera de como hilos sueltos, pero son hilos acertados. Eh, Diría él de que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Son elementos que a través de los cuales él señala cuáles eran las debilidades más importantes de nuestra sociedad. Y nótese de que son elementos que han pervivido a través del tiempo. El tema de la educación, 50, 3 años a de que esta diagnosis, hoy nuestro país padece falta de educación, falta de incentivo por parte de los líderes hacia el tema de la educación. Nos hundimos en el tercermundismo. Hemos roto, o sea, nuestras universidades hoy padecen por no tener un contacto abierto con las otras universidades, por cuanto no cuentan con divisas. Los profesores mal pagados, la gran mayoría han tenido
de carencias en su el alumnado, el que tiene la vocación de estudiar, que quiere aprender, no tiene los recursos ni tiene las maneras. No hay interés político en el progreso de la sociedad en el campo de la educación, siendo de que es el elemento para que una sociedad funcione. De que nuestra condición se llama, por ejemplo, en el año 1925, un estudio de Wipo Juana decía que el 75% de nuestra población estaba compuesta de campesinos, indígenas y laurieros. Entonces, una sociedad con un alto nivel de carencia alta de educación, con necesidades grandes, ha llevado a través de los años y sobre el cual es importante que los liderazgos centren su atención y busquen las maneras, no solo de forma de iniciativa, porque si bien es cierto que nuestra Constitución lo contempla, y incluso de una manera muy bella, el hecho de que la educación debe ser gratuita y para todos, de que debe ser uno de los hechos que destacan la democracia. En la realidad podemos observar de que no se ataca adecuadamente este aspecto. Entonces, de alguna forma son, cerrando ya la idea, son elementos clave. Centrarse en la educación. El liderazgo no es el hecho de tener una serie de condiciones que educan, sino la efectividad en la aplicación de los procesos democráticos. Sin embargo, esto mis compañeros de foro se encargarán pues de ampliar estas nociones. En el caso de, por ejemplo, René Núñez, internacionalista, una persona que tuvo casi 30 años al servicio de las empresas básicas, en cargos ejecutivos, gerenciales, incluso técnicos, va a abordar también el tema del liderazgo y pues cedo la palabra. Gracias, Guillermo. René. Gracias por tu presentación. Guillermo, aprovecho para compartir que ha sido un gran amigo en Venezuela, donde hemos hecho equipo de trabajo, hemos compartido conferencias en materia de derechos humanos en varias universidades. La última, recuerdo, fue en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hemos trabajado juntos en programas de radio, diplomacia de micrófono, en Onda Global, en el último programa que fue 3 visiones y un objetivo país, siempre enfocado en el análisis país desde el punto de vista de lo que debe ser un país y de lo que hemos estado preocupados y ocupados siempre porque no hemos dado el paso gigante para transformar esa Venezuela muy rica en materia prima, pero que no hemos logrado la prosperidad, la seguridad y el bienestar social. El tema de hoy que tiene que ver con el liderazgo, en Venezuela tenemos muchos políticos en los gobiernos nacional, regional y municipal, pero pocos líderes sociales para lograr los objetivos del proceso público. Y dentro de esos líderes, la administración pública venezolana hay que bajarle, hay que cerrar ahí el audio en algunos que están por ahí abiertos, que no impide obstruye la... Sí, ya se cerró, ya lo cerré. Ok, entonces
Hay en Venezuela líderes que son los que han venido en los últimos años estando al frente del poder nacional, del poder municipal, del poder regional, líderes que lo calificamos como líderes autocráticos, que son líderes que asumen la toma de decisiones de todos los procesos y en sus hombros toman las responsabilidades, todas las responsabilidades del proceso. Ellos son los únicos que toman las decisiones, no oyen, no se dejan aconsejar, no hacen debate, no hacen discusiones. Todo es concentrado en una sola mano, en un solo poder. Y justamente una de las características que hoy Venezuela nos muestra hacia adentro y muestra hacia afuera, es que tenemos al frente desde hace 24 años las empresas básicas de Guayana, de Ciudad Guayana, en manos de personas que no conocen ninguno de esos negocios, ni del acero, ni del hierro, ni del bauxilum, ni del oro, pero lo han puesto allí por órdenes de los líderes autocráticos superiores a cumplir funciones ideológicas más que funciones de directiva para garantizar la productividad y la eficiencia, la eficacia de esa empresa. ¿Y cuál ha sido el resultado? Ahí están. Todas las empresas están quebradas, están en números rojos, porque son personas que no estaban preparadas ni conocen ese negocio. Si nos vamos a la empresa, la que se llamaba con mucho cariño, con mucho orgullo, la de la gallina de los huevos de oro, PDVSA, igual ha ocurrido. Han pasado por ahí militares, han pasado muchas personas que están fuera del conocimiento de esa materia. Y la prueba última, al que pusieron allí, el ministro del Petróleo, responsable de ese proceso petrolero, ya sabemos lo que ocurrió hace unos meses, donde ha ocurrido el desfalco más grande de la historia, no solo de Venezuela, sino del mundo, en materia de dirección de una empresa pública. Todos los que trabajaban con él están presos, pero el líder autocrático está libre, protegido, que ni siquiera la fiscalía, que vive poniendo ante la justicia de ellos a los que les da la gana y conveniencia, ni siquiera lo mencionan como el gran responsable de ese desfalco. Entonces, esos son líderes que tenemos que superar, tenemos que no aceptar bajo ninguna circunstancia en esa nueva Venezuela democrática, digamos, que venga cuando se vayan estos destructores países. Pero también puedo reflexionar también en que en las organizaciones partidistas de Venezuela también hay rasgos de autocracia de algunos líderes que han estado al frente de algunas de esas organizaciones, que cuando llegan allí se empoderan del partido, lo consideran como una propiedad privada donde ellos solamente toman decisiones. Y son los que tienen la primera opción, porque son los que se autocalifican, los candidatos a los distintos cargos electorales cada vez que se ponen en disputa. Son los que aspiran a la alcaldía, los que aspiran a la gobernación, los que aspiran a ser candidatos a la presidencia. Y voy a recordar también un hecho, porque los venezolanos en el análisis no nos gusta recordar lo que viene sucediendo y nos convertimos en cómplices con ese silencio. Me acuerdo perfectamente que marcó un hecho
que atentó contra la democracia, el sistema democrático venezolano. De un líder democrático a quien se ha respetado se respetó porque ya no está en vida, su capacidad intelectual, su especialidad en materia laboral, un gran responsable de esos avances en esa materia en Venezuela, profesor universitario, honesto. Sin embargo, cuando por primera vez su partido, y voy a referirme a COPEI, abrió la consulta, hizo un proceso de primaria para elegir el candidato de esa oportunidad, y en el poliedro se realizó esa consulta y ganó a quien mirábamos nosotros como el delfín de Caldera, de Rafael Caldera, a quien había preparado, hecho a su semejanza, formado a través de todo su proceso de aprendizaje en la política, que fue Eduardo Fernández. Ganó esas primarias. Y Rafael Caldera nunca reconoció esa victoria. Y eso fue un hecho silencioso que fue en contra de los valores y principios de la democracia. Hecho nada más, nada menos por ese gran líder que fue Rafael Caldera. Y así hay muchas historias. Entonces, ese rasgo de autocracia, porque Caldera no le conocíamos, ese deseo permanente de poder, porque también cuando el golpe de Estado de Chávez, que Eduardo Fernández arriesgó su vida y salió en un medio de comunicación social a defender la democracia, a defender los valores de la democracia, 3 días después, en el Congreso Nacional, Rafael Caldera, en un discurso, dejó entrever la justificación de ese golpe y ganó después la presidencia de la República. Entonces, a mí me gusta ser muy autocrítico porque es la manera de avanzar. Entonces, en esa nueva Venezuela que cualquier ciudadano pensante que piense en que hay que evolucionar, que hay que mejorar las cosas, tenemos que pensar en unos líderes democráticos auténticos e integrales. Y un liderazgo democrático es aquel que incentiva a las personas a la cual integra un equipo de trabajo, lo involucra a la toma de decisiones, el que influye en la manera de ser y actuar de esa persona para asegurar el cumplimiento de los objetivos específicos y las metas que tiene que perseguir cualquier organización, cualquier proceso en la administración pública. Ese liderazgo democrático promueve, incentiva, fomenta, forma continuamente a su gente, facilita, educa, evalúa, empodera a su gente para potenciar sus habilidades. Es un innovador, es un creativo permanente. Y si algo nos ha fallado en estos últimos años a nivel de gobernabilidad en el país, es que no hay planes estratégicos de la nación. Y lo primero que tiene que hacer un líder democrático que llegue al poder es planear, es la planeación del país a corto, mediano y a largo plazo. Y tiene que estar integrado por un equipo capacitado en la cual pueda ser comprometido con esas metas, con esos objetivos. Porque un plan en cada proceso
¿Qué significa un plan estratégico? Bueno, que tenga una misión, que justifique el por qué existe esa área pública en funcionamiento. ¿Cuáles son sus objetivos para cumplir con esa misión? ¿Cuáles son esas estrategias que hay que crear y desarrollar para cumplir con esos objetivos? ¿Y cuáles son esas metas? Que es lo que no nos gusta en la Venezuela pública, en el ejercicio público. Las metas, porque eso implica compromiso. Es el compromiso para que la gente que esté trabajando se comprometa con lo que se ha negociado para que se cumpla esos procesos. Porque tiene que venir un compromiso de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y eso lo miramos incluso entre las empresas básicas, hasta que llegó la filosofía de la calidad total y nos cambió esa filosofía organizacional, donde antes también allí el presidente o el gerente general, el vicepresidente, era el que ordenaba las cosas que hay que hacer hacia abajo, el que ordenaba los compromisos. Y llega esta filosofía que empezó justamente en las petroleras para que desde abajo cada quien asumiera sus compromisos y dijera cómo iban a cumplir esas metas, para que entonces arriba hicieran su plan general. Entonces, el liderazgo democrático tiene sus características naturales. Por ejemplo, anima a su personal a compartir las opiniones. Es muy importante en un equipo de trabajo que compartamos las opiniones, lo que sepamos, porque de eso se trata el liderazgo, de compartir la sabiduría y enseñar a los otros a cómo comunicársela al resto del equipo. Entonces, es importante esa actividad. Segundo, generar compromiso con la organización. O sea, el que trabaja en una administración pública tiene que estar comprometido con esas metas de su área de trabajo, porque él participó allí en hacer ese plan, en negociar esas metas. Entonces, él se va a sentir responsabilizado en hacer su trabajo bien y correcto porque tiene ya un proceso que negoció previamente. Fomentar la confianza. La idea es que un equipo de trabajo trabaje sin necesidad de estar consultándole al supervisor inmediato, sin supervisión. Pero para eso entonces necesita tener todo el conocimiento de la formación continua de ese liderazgo que está detrás de él, para que esté actualizado y para que esté dotado de los recursos para poder cumplir con su trabajo. La recompensa de la creatividad. El liderazgo democrático está allí, reconociéndole el mérito a quien se lo merece por su trabajo, por sus resultados. Cosa que en la Venezuela de hoy no hay méritos a nadie, porque el mérito se lo lleva el caudillo arriba, el que decide todo. Un liderazgo es un integrador, es un cohesionador, es el que logra que su equipo de trabajo interactúe entre sí y haya estrecha relación. Ahí todo se comunica, todo se sabe lo que tiene que hacer. Y por supuesto, ese liderazgo debe tener unos rasgos específicos. Por ejemplo, la valentía del liderazgo de explicar siempre por qué se tomó una decisión que puede estar en acuerdo o en desacuerdo el equipo.
porque hay a veces hay que manejar sistemas de prioridades que te obligan a tomar una decisión, pero eso tiene que todo estar en conocimiento del por qué se tomó la decisión, y ese liderazgo democrático está obligado a hacerlo. Es un creativo, es el que genera estimula el pensamiento creativo del equipo. Eso tiene que hacerlo ese liderazgo democrático. El líder democrático es un tipo justo, como decía Guillermo, haciendo referencia a esos grandes filósofos de otras épocas. Es darle la razón a quien la tiene y merece. No puede estar encubriendo ni estar solarizando, dándole prioridad a otro. No, no, tiene que ser justo, porque él tiene que inspirar confianza, tiene que inspirar credibilidad. Entonces, ese líder es un visionario, una persona muy inteligente, que se está comunicando permanentemente con su gente. Y aquí traigo una reflexión de ese politólogo italiano Giovanni Sartori, que se murió a principios de año, a los 92 años, que él decía, la democracia solo puede sobrevivir cuando sea entendida por los ciudadanos. Es una reflexión tan profunda, tan esencial, porque los pueblos no pueden seguirse excusándose en su ignorancia por no saber elegir a sus líderes. Eso no es excusa. Esa cultura de excusa, de buscar culpables, tiene que desaparecer en esa nueva democracia. Y el ciudadano también tiene que empoderarse de sus derechos, que los tiene en la Constitución. Tiene que ser exigente. No podemos estar dependiendo del mejor orador, del dirigente mejor orador, del que hizo el mejor discurso. No, estamos el hombre capacitado que garantice los resultados que se esperan de él en su cargo. Y finalmente, también traigo una reflexión de Winston Churchill, que decía, el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las nuevas generaciones y no en las próximas elecciones. Que esa es característica de la política venezolana. Apenas llegan al poder, ya están pensando en la próxima elección. Y confunden los intereses electorales de ellos personales de los intereses de la nación que le corresponde en su proceso, si sea municipal, regional o nacional. Entonces, necesitamos refundarnos, necesitamos reconstituirnos, reconstruirnos en verdaderos líderes democráticos que piensen en la prosperidad, en la seguridad y el bienestar de la población, no de ellos o de su grupo, de su partido, de la ideología. Entonces, el mensaje de hoy con este tema es que tenemos un compromiso muy grande los venezolanos, y es cambiar la cultura, caramba. Hemos heredado una cultura colonial de muchos vicios, de muchas cosas, de malos hábitos, de autoritarismo, de caudillismo, que se van reproduciendo con el tiempo. Y ahí estamos en la Venezuela de hoy, sin rumbo, sin dirección, pero algunos aprovechándola para sus beneficios personales. Julián. Gracias, René. Excelente conversación, estimado amigo René. Y tomando en consideración tanto lo expuesto por Guillermo como por ti, inicio en este conversatorio
mi parte en estos minutos que participaré, colocándome en el diagnóstico y el liderazgo actual del país, que ya tú has nombrado muchas de esas características. Primero hay que hacer el diagnóstico y después ver la acción. Veo que en verdad el liderazgo actual del país, tanto en lo económico como en lo político, en lo social y en la parte petrolera y energética, que he hablado ya en otras oportunidades, es un liderazgo que no pudiéramos hablar de liderazgo, porque el líder es el que conduce a una organización, a un país, a lograr unos objetivos. Pero aquí el objetivo trazado era más bien destruir el país, es decir, no hacer todo lo posible para hacerlo malo, como algo inaudito, como que uno va, se para en la mañana, se va al trabajo y diga, cuando ya se embarca en su carro y va a la oficina y dice, hoy lo voy a hacer bien mal, voy a trabajar, pero no es que voy a, como todos nosotros cuando vamos al trabajo, hoy voy a hacer tal y tal actividad y lo voy a hacer bien y todo va a quedar bien. No, lo voy a hacer bien mal, porque en lo económico, ese liderazgo, ¿cómo calificaríamos al liderazgo actual del país en lo económico? No existe liderazgo, o es un liderazgo paupérrimo. La palabra líder no podemos dársela porque no concuerda con lo que significa el liderazgo, el que conduce, el que busca la máxima felicidad de su organización, de su estado, de su país. Porque el estado actual del país es un estado catastrófico, un estado similar a un estado de posguerra, un estado postrado, como quedó a la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Porque si lo medimos con indicadores de funcionamiento, no puede haber éxito en nada, porque la inflación, si nos vamos a medir cualquier indicador económico, la inflación es el único país en el mundo que ha tenido una hiperinflación de 3 años seguida. Ningún país ha logrado tener esos índices de inflación como los ha tenido Venezuela, que pasan del 1000% o de 1 millón, hasta de 10.000 y 1.000.000%. Eso no se había visto en ninguna parte. Y actualmente, de acuerdo a los indicadores que ya se están manejando, cerraremos el año, o cerrarán ellos el año, con más de 400%. Es decir, que eso ni los países más críticos actualmente tienen ese índice. ¿Y qué digamos de la moneda? ¿Qué ha pasado con la moneda? La moneda venezolana es una moneda que no existe. El bolívar desapareció porque se destruyó. Se destruyó con esa mala práctica de crear dinero inorgánico, y la población, como ven que su bolívar que le das de salario, eso no vale nada, todas sus transacciones, y con lógica, todas sus transacciones tienen que ser en dólares. De manera que si yo vendo cualquier insumo, cualquier producto, cualquier servicio que yo dé, tiene que ser en dólares. Eso te vale tantos dólares, porque el bolívar fue destruido. ¿Y qué digamos de un aspecto macroeconómico tan importante como es el PIB per cápita? Ni siquiera cuando hubo el boom petrolero, que sobrepasó por encima de los $100 por barril, y ya para partir del año 2014, ya para el año 2011, los venezolanos, o no los venezolanos, el país tenía un ingreso per cápita de más de $12.000 anuales.
Pero no es que a los venezolanos les llegaban $12.000 anuales. Es que es un indicador que es cuánto te entra en el PIB anual y lo divides entre el número de habitantes y te da esa cifra. ¿Y en el 2020 cuánto está? En el 2020 ha sido tan brutal la caída que está en $1.500 per cápita por persona en el 2020. Pero ni siquiera los venezolanos no están recibiendo $1.500 al año. Es porque también el ingreso ha sido tan bajo, producto de la destrucción de la industria petrolera, que era el más del 90% de los ingresos provenían del petróleo. Al caerse la producción y no volver a recuperarla nunca más, está en esos niveles ínfimos. ¿Y qué podemos decir de ese diagnóstico en cuanto al liderazgo? En cuanto al liderazgo, siempre lo he mencionado, que desde que se inició esa desgracia en el año 1999, aquí está una dictadura militar de tipo comunista, de modelo cubano, ahora con la narcoguerrilla, el crimen organizado y destrucción total de la institución democrática. Ahora bien, ese liderazgo político, ¿qué resultado ha tenido en lo social? Peor todavía. Porque ni en lo económico ni en lo político podemos catalogar que ese liderazgo ha sido exitoso. Porque Venezuela, que decían que era el país más rico de América Latina, pero llamando riqueza lo que se produce en el país, no como ahora que dicen que es un país rico porque tiene petróleo, tiene diamantes, tiene oro, no. Cuando el recurso está abajo en el subsuelo, eso no es riqueza. Riqueza es cuando sale y se vende y el dólar entra en caja. Ya entonces así sí podemos decir que es rico, pero Venezuela tenía uno de los índices de riqueza más altos, que era su Producto Interno Bruto, su Producto Interno Per Cápita, la fortaleza del Bolívar, y Venezuela actualmente está a niveles tan paupérrimos como Haití o la Arabia o la África subsahariana, con niveles de pobreza tan altos como 77% en pobreza crítica y 92% en pobreza total. Es decir, que sí cumplieron con su misión de transformar a todo el mundo en pobre. Lo que llaman la igualdad. Se ha logrado la igualdad, porque siempre las cuestiones era que se lucha en contra de la desigualdad. Y ahora en Venezuela todos son pobres. Y tanto es que ni siquiera en un país en guerra, donde haya refugiados, como actualmente en Ucrania o desde antier en Israel, podemos decir que ha habido tanta migración como actualmente, con 8 millones de venezolanos viviendo en la diáspora. ¿Por qué? Porque huyen. No es que quieren irse a buscar el sueño americano. Esas son cosas muy bonitas que están en la mente, pero es que están huyendo de morirse de hambre o morirse de mengua, como decían mis abuelos. Cuando alguien se muere de mengua es porque no hay ni médico ni hay medicina, y en esos años de mis abuelos de principios del siglo XX, la gente se moría porque no, si le daba un paludismo, una tuberculosis, una fiebre amarilla, se morían de mengua porque no hay nada que hacer contra eso, porque no hay ni medicina, ni médico, ni nada de salud. Y eso es lo que está pasando con los venezolanos. Están huyendo como refugiados. Esto ha causado un despoblamiento. ¿Y qué digamos del colapso de la educación, la salud, la seguridad, el abastecimiento, la infraestructura, las comunicaciones? Todo por el suelo, como que le hubieran tirado unos misiles, como esos que se ven actualmente en la guerra de Israel, misiles a todo, y lo van destruyendo como objetivos,
Y así, esos misiles cayeron sobre la educación, destruyeron las universidades, hasta la infraestructura de las universidades, de los hospitales. Todo fue destruido. Pero lo peor que yo considero, lo más abyecto que puede hacer un plan, es la promoción de los antivalores, que ya vamos a hablar más adelante cuáles son esos antivalores que están inmersos dentro de la mentalidad de estos pseudo líderes. ¿Y qué podemos decir de la parte petrolera y energética? Ya eso lo hablamos en la conferencia pasada, donde hablé de lo cuál es el estado actual de la industria petrolera, que está destruida. Una empresa estatal que fue ejemplo de cómo debe manejarse una empresa y actualmente está quebrada técnica y financieramente, la cual no es recuperable, porque todavía muchos dicen, bueno, se puede reestructurar y llegar a ser lo que era antes, metiéndole buenas dirigencias, buenos líderes, buenos recursos humanos, y se puede activar. No, definitivamente no se puede, porque es irrecuperable desde el punto de vista económico, con una deuda por encima de los 90.000 millones de dólares. Y nosotros, aunque estamos afuera, sufrimos lo que sufren nuestros familiares que viven allá, haciendo colas para conseguir 30 litros de gasolina, colas kilométricas, amigos nuestros que lo dicen, como todo venezolano, lo dicen en forma de poesías, de décimas, de cantos, desde la madrugada hasta la tarde, para que le echen 30 litros de gasolina a su carro. La falta de gas, y se ha vuelto a la época de mis abuelos, cuando todo lo hacían con leña. Y el derrumbe del sistema eléctrico nacional. Ahora, ¿hay solución para esto? Claro que sí. Una solución que sí la hay, y hay la esperanza, y está la ciudadanía con motivación para lograrlo. Porque toda la solución está ligada a la salida de la dictadura. Siempre uno a veces escucha por ahí hasta gente muy preparada y conferencistas que dicen se pueden lograr la recuperación de la industria petrolera si el gobierno toma conciencia y hace todas estas actividades, o se puede recuperar el turismo. En Margarita, de donde yo soy, y René también, y Mari también, todavía se oye mucha gente que dice hay que recuperar el turismo, invitar al turismo que venga. ¿Cómo va a ir el turismo a Margarita si no hay seguridad, no hay agua, no hay luz, no hay gasolina, no hay internet? ¿Cómo puede promover esto? Por lo tanto, toda solución está ligada a la salida de la dictadura actual. No hay forma. Y que se implante la democracia, que haya libertad política y económica. Y creo, y es una esperanza que está con mucha convicción, que hay la oportunidad de cambio a partir del próximo año. Sí la hay, pero tiene que la gente salir en forma masiva, como una avalancha, no quedándose en su casa haciendo críticas y que eso no lo soluciona nadie. No, eso no es la solución. La solución es salir y participar. Ahora, volviendo a la cuestión del liderazgo, ¿cuáles son esas características para un liderazgo empresarial y un liderazgo petrolero, que es la parte que me toca desarrollar? Tiene que primero tener convicción democrática, tienen que tener valores, tienen que tener preparación y experiencia. Tienen que tener una convicción democrática porque tienen que ser esos líderes promotores de la necesidad de abrir la economía
a la iniciativa privada e individual. No es que vayamos a estar inventando el modelo de desarrollo para Venezuela porque funciona en tal país. No, no hay que inventar las ruedas, ni hay que inventar, como dicen aquí en México, el hilo negro. No hay que inventarlo porque ya existen las experiencias de países que han salido de la destrucción total, de las guerras, que han salido de malas prácticas económicas y políticas y han logrado convertirse en súper prósperos y potencias económicas, potencias sociales. Que haya acuerdo de esos liderazgos con las libertades políticas y económicas. Es decir, tiene que ser partidarios del redimensionamiento del Estado y el rol que debe ocupar el Estado. Es decir, propiciar la actividad privada. Ir a un redimensionamiento del tamaño del Estado. Que el Estado sea tan pequeño como lo mencioné en la conferencia pasada, pequeño pero fuerte. Que haga lo que tiene que hacer. Que haga lo... Vamos a apagarle aquí y silenciar. Que tenga que hacer lo que tiene que hacer. Su rol, que no lo puede hacer el sector privado. Su rol principal, que es dictar las políticas y las leyes para que el Estado y el país, como lo mencionaba Guillermo, y como lo dijo Simón Bolívar y lo decían los filósofos griegos, buscar la máxima felicidad de la población. Eso es cuál es el rol del Estado. Y lo demás, que el Estado tiene cantidades de empresas quebradas, eso es una gran oportunidad para el sector privado, para la gente, para los que están, tienen oportunidades de crear sus microempresas, sus mini empresas, sus pequeñas empresas para salir adelante. Esa es la convicción democrática que deberían tener los líderes. Porque si todavía les queda algún virus por ahí latente de que tiene que ser el Estado el que haga las cosas, ese no debería ser los líderes que queremos, porque todavía está como enfermo o su mente está atacada por la mentalidad del actual régimen. ¿Cuáles serían esos valores? ¿Cuáles serían esos valores que deben tener esos líderes? Primero, tiene que haber una campaña muy radical de exterminar esos antivalores que han sido promovidos a propósito por el régimen, como la corrupción, la ineficiencia, la mentira, la promoción de la pobreza y más aún del odio, de la división, de la separación de la población en los que están con ellos y los que no están, que ha separado familias, grupos de amigos por ese antivalor tan grande. La discriminación, me recuerdo de la famosa lista de aquel que estará actualmente en el infierno, en el cual no tenían derecho a trabajo los que firmaron en la lista de T, para no nombrarlo. La intolerancia, el irrespeto, la impunidad. Todo eso tiene que ser erradicado en forma radical y que brillen los valores éticos. Los valores éticos de la honradez, del respeto, de la eficiencia, de tener la verdad siempre por delante. Y hay de ti, como en muchos países pasa, hay de ti si mientes. Es un delito grave mentir. Y dígalo ahí, René, que vive en Estados Unidos. La mentira más grande, el delito más grande que se le puede hacer al Estado norteamericano es mentirle.
que haya un valor sobre la prosperidad, que haya la unidad, el amor, la moralidad y sobre todo la fe en Dios. Tienen que ser gente de fe, gente que crea en la vida, que sean pro vida. No puede haber líderes en la futura Venezuela que promuevan el holocausto que está ocurriendo a nivel mundial, de la destrucción de seres vivos aún no nacidos, los abortistas. No debe haber en los valores de nuestros futuros líderes gente que propicie el aborto y que propicie la destrucción de la familia, nuestra principal célula. Que haya respeto, honorabilidad, valentía y respeto a la ley. Tienen que ser líderes promotores con el ejemplo y la innovación. Ese liderazgo en cuanto a la preparación y experiencia para todo el tejido empresarial y petrolero de Venezuela tiene que estar preparado técnica y gerencialmente, con un factor principal que es la meritocracia. La meritocracia, la falta de meritocracia, que fue lo que se implantó a partir del 2002. La falta de meritocracia en las instituciones es uno de los factores principales de la destrucción de la mayor parte de las instituciones actualmente dirigidas por el Estado. Tiene que haber líderes que promuevan el trabajo en equipo, como mencionaba René, que tome las lecciones aprendidas de otras actividades o de lo que actualmente está pasando en el país, que ya será pasado para esa época, las lecciones aprendidas de los fracasos y de los éxitos que han tenido los países del primer mundo actualmente. Y sobre todo que tenga un pensamiento estratégico, como dijo René, que piense a largo plazo, no solo en el momento actual para las elecciones o para los 5 años, sino qué va a pasar con las futuras generaciones. Esos son los verdaderos líderes. Y tenemos que estar claros, y es nuestra misión y nuestro granito de arena, promover a esos líderes, promover esos valores, esas características de convicción democrática, de valores éticos, de preparación y de experiencia. En conclusión, mis estimados amigos y asistentes a este conversatorio, el liderazgo de la nueva Venezuela tiene que cumplir con las cualidades anteriores que acabo de mencionar. De lo contrario, vamos a transitar de nuevo por el mismo camino que condujo el país a la catástrofe, o que ha conducido a países que anteriormente vivieron la desgracia de los amigos de la Revolución de Venezuela. Entraron nuevos actores con ideología diferente, pero volvieron, como pasó en Chile, pasó en Argentina, pasó en Brasil y en Colombia peor. Entonces, debemos estar preparados y es nuestra función como grupo de política y petróleo, entendiéndose la política como la ciencia política y gerencia, perdón, seguir nosotros en esta misión de compartir con ustedes en estos conversatorios. Gracias por su apoyo y gracias por haberme prestado atención. Entonces continuamos en este conversatorio. Para que pueda ser un conversatorio, todo el mundo debe conversar y participar. Están abiertos, pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir también sus cámaras y así seguimos adelante. Gracias a todos.
Muy bien. Julián, Adelante, Jorge. bueno, nos hiciste un recuento de las cosas que ya todos sabemos de la situación como está Venezuela, qué tal, realmente andamos buscando soluciones, pero tú dijiste una cosa que, que a mí no me gusta escuchar, pero bueno, yo no soy nadie, porque es que PDVSA es irrecuperable. Y seguidamente hablaste de los otros sectores de la economía, de la electricidad, del agua, y te detuviste en el turismo, que esto es recuperable, ¿qué tal? Lo más fácil para Venezuela es recuperar PDVSA. PDVSA todavía tiene una cultura empresarial porque está la gente como tú y como otros que trabajaron allí, y además la tecnología petrolera para, para, para recuperar los valores de la industria petrolera, los valores técnicos, existe en el mercado. Simplemente hay que organizarse y los técnicos van a venir como vinieron los pioneros a explotar la industria, pues. Y yo parto del principio realmente por lo que he leído últimamente y cómo ha evolucionado la cosa, que realmente la transición energética a las fuentes renovables, que yo llamo estacionarias, y yo creo que tú también estás con eso, no es tan rápido. Probablemente nunca se dé, todavía estamos viviendo la transferencia, la transición de la leña al carbón y todavía no se ha dado. Entonces Venezuela va a contar con el petróleo por mucho tiempo, y un país con instituciones débiles como Venezuela, y ahorita hoy en día más debilitado, tiene que tener mucho cuidado en lo que privatiza y cómo lo privatiza. No se te olvide que los petroleros, los que son unos mineros que en vez de andar con un burrito y un pico y una zaranda, andan en un jet con un laptop y un celular, pero la mentalidad es la misma. Son despoleadores. La historia de las 7 hermanas está viva. Ahí está Exxon en Guyana, que realmente yo me pongo a ver lo que reporta Exxon de las ganancias en Guyana, son pingües para la actividad que tiene. Entonces, nada más quería hacer esos comentarios para ponerle un poquito de salsa a la discusión, Ok. pero como siempre, muy buena tu charla, muy documentada, muy instruida, pero como de pana te digo, para que seguir echarnos el cuento Sí, de que esto está mal, si eso lo sabemos y lo sufrimos en carne propia. sí, sí. Gracias, Jorge. Tenemos dos puntos conceptuales desde la idea en cuanto a, a económica. Es que una empresa puede ser privatizable siempre y cuando sea comprable. Imagínense a alguien que tenga un negocio pequeño, y ese negocio tenga una deuda que sea impagable, y sus activos, llámese activos, tanto los activos tangibles como los activos inactivos, la deuda que tiene está muy por encima de esos activos. De manera que el que va a comprar esa, esa empresa la están vendiendo en X cantidad de dinero, pero cuando saca sus cuentas dicen, no, pero ¿cómo voy a quedarme yo con esa deuda? Tengo que pagar esa deuda que tiene el dueño anterior. Y entonces saco mi análisis económico y me dicen, no, nunca voy a recuperar el dinero que voy a invertir, porque primero tengo que pagar la deuda. O el dueño de la empresa tiene que pagar esa deuda, que son más de 90, la cifra más redondeada más cercana es 95.000 millones de dólares. Entonces, el Estado, su Producto Interno Bruto no le da para pagar esa deuda. No tiene el Estado, está quebrado y no tiene cómo pagarlo. Entonces, nadie va a adquirir una empresa, primero,
cuya deuda es enorme. El dueño, que es el Estado, no puede pagarla. Segundo, sus activos, llámese instalaciones, oleoductos, gasoductos, pozos, estaciones de flujo, estaciones de gas, todo eso está en condiciones de chatarra. Por lo tanto, tiene que hacer unas inversiones para poder hacer que esa empresa salga adelante o produzca los primeros barriles. Entonces, esas cuenticas cualquiera las saca, o cualquier empresa, como uno hace cuando va a una licitación de un campo, y uno saca la cuenta. ¿Hay infraestructura? No, no hay. Entonces tienes que meter en el análisis económico la construcción de infraestructura nueva o la reparación del existente. Y cuando después hacemos el corrido de análisis de valor presente neto, me da que queda negativo. Por lo tanto, no nos metemos en ese negocio porque no es rentable. Ese es el caso de PDVSA. Por eso lo que se plantea en el plan del liderazgo actual, hay consenso en muchas de esas cosas, es ir a una campaña de apertura petrolera como la que hubo en los años 90. Primero hay que cambiar la ley de hidrocarburos, crear una oficina nacional de hidrocarburos y luego empezar a darle a esa apertura petrolera para que las empresas privadas nacionales e internacionales empiecen a producir esos barriles rápido en esos campos. Eso es lo que se llama privatizar. No es que se va a vender la empresa porque la empresa no la compra nadie. Ahí quedará como una empresa pequeña, sin mucha actividad, pero tendrá su actividad al principio del día D+1. Ahí tiene la actividad con lo que actualmente pueda hacerse para que empiecen a fluir los barriles, y de la producción que dicen actualmente que es de como que de 500.000 barriles, números redondos, que esas cifras no son muy confiables, se logre levantar la producción y empezar a generar los recursos para que pueda entonces empezar a moverse el Estado y a moverse la economía y a generar empleo. Esa es la situación. Sí hay futuro para el país. Okay. Nombraste algo y te quiero hacer una pregunta. Hablaste que Venezuela está produciendo 500.000 barriles. Si no hay actividad, si lo que hay es un taladrito por ahí por la faja haciendo que tal, no es posible que a través de Venezuela se esté contrabandeando petróleo. Porque ¿de dónde saca Venezuela 500.000 barriles? Es una pregunta que te hago a los que están allí porque No lo sé. a mí me parece imposible que si no hay actividad de reparación y perforación de pozos, ¿cómo se sostiene una producción de 500.000 barriles? Y yo he pensado que puede haber un contrabando, porque como No lo lo que sé. son papeles, eso te lo dejo como una pregunta. Déjamelo como una pregunta que no sé, pero tendría que averiguar porque en verdad sí, antier en una de las conferencias que vimos, se habla de la producción, pero es producción privada, producción de la compañía esta, la que logró el acuerdo, Chevron, Chevron, 80.000 barriles, en 40.000 en Boscán y 80.000 barriles. 80.000 barriles, más lo que esté produciendo algunas empresas que están actuando como compañías privadas en el oriente del país, pero es que yo no lo veo tampoco. Yo no me da esa suma de 500.000 barriles, no da. Por lo tanto, yo creo que son cifras que no son confiables, como no son confiables ninguna de las cifras que están en el Banco Central o que están todo eso, porque son manejadas por ellos mismos, y la mentira es el valor principal que está en sus mentes. Entonces no me da. Lo que sí me da cosa es que veo gente muy preparada transmitiendo esas cifras y ponen a Venezuela produciendo 500.000 barriles y aumentó tanto con respecto al mes anterior, y eso no. No, hablan hasta de 800.000. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Si a uno cuando producía petróleo, cualquier apagón de luz, se le caía la producción en el lago,
porque al caerse la luz, la electricidad, se caen las plantas de compresión, se caen las plantas de transferencia de crudo de las estaciones de flujo y se caen las plantas de gas, no hay gas, entonces no hay levantamiento artificial y la producción se viene abajo. ¿Qué tal será ahorita que hay apagones todos los días? Eso no es creíble. Lo digo aquí con toda seriedad. Muy bien. ¿Algún comentario? Conversemos. René, Guillermo. Bueno, que yo creo que nosotros tenemos que ir quitándonos un poquito ese temor del concepto de la privatización. Ya nos han demostrado que bajo el control del Estado las cosas no funcionan tan bien como se esperan. Y el ejemplo, cuando se critica mucho, una de las características críticas que se oye mucho contra los Estados Unidos es que no, que Estados Unidos quiere llevarse quiere ir para Venezuela, quiere ir para todos lados, es para llevarse el petróleo, ¿no? Y se olvidan de que el Estado norteamericano no es dueño de ninguna empresa petrolera, no es dueño de la Exxon, no es dueño de la Chevron, no es dueño de la Texaco, no es dueño de la Mobil. Entonces, lo que sí funciona es que el Estado protege a sus ciudadanos. Y los ciudadanos pueden ser productores y no productores. Y esa es su obligación. Y esa es la obligación del Estado. Proteger los intereses. ¿Cuáles son los intereses de la nación? Los intereses de la población. Dar respuesta a esas necesidades. Darle soluciones a sus problemas. Entonces, la otra máxima política es que si no se produce, no se pueden dar respuestas ni soluciones a los problemas. Entonces, el concepto de producción, el concepto de trabajo, tenemos que convertirlo en una cultura permanente en ese cambio de proceso de mentalidad del venezolano, porque tenemos que ser justos, autocríticos. No hemos podido con todos los profesionales que hemos tenido, con todo, no hemos transformado esa riqueza en prosperidad, seguridad y bienestar social. Ese es el reto que tiene la nueva Venezuela. Pues cuando la teníamos, no lo logramos. Perdimos las grandes oportunidades. ¿Cómo se explica, como yo lo decía en la última conferencia, que desde 2004 al 2014 el país recibió $1 billón, $1 billón, y no tuvimos esa inteligencia, ese interés por Venezuela para que hoy fuera un país de primer mundo, porque tenemos todas las condiciones? Entonces, ¿qué nos ha faltado? Liderazgo, Julián. Sí es. Liderazgo no ha faltado. Liderazgo con conciencia de Estado, con conciencia democrática, con conciencia política. Eso es lo que ha faltado. Sí. Y es un cambio de cultura que tenemos que dar y aprender de estos 24 años de nuestras equivocaciones, de nuestros desaciertos. Porque los que llegaron con el apoyo de la mayoría de la población, que es la otra autocrítica. Bueno, no me incluyes ahí cuando tú hablas Yo tampoco. tercera persona. Yo tampoco. Cuando hablas en primera persona del plural, me incluyes. Cuando Pero dices nosotros, no porque tú no votaste ni yo voté a favor de este señor. Además, déjeme decirte una confidencia, si no la sabía. Yo era el coordinador regional de Irenesay en el estado de Bolívar, porque me asocié con esa opción por el trabajo que había hecho gerencial allí,
por ese cambio de cultura que hizo en Chacaíto, en Chacao. Sí, Y sí. que los críticos, de los críticos, los rivales, decían, no, eso es, porque eso es muy pequeño, ¿quién no hace eso? Pero ella lo hizo y los otros no lo hicieron donde han debido hacerlo. Así es, mi estimado. Tienes toda la razón. Que por cierto, Yo quería hacer una breve inferencia con relación al tema de las privatizaciones y lo enlazo con uno de los aspectos que destacó René y tienen que ver con el plan de la nación. Todos estos elementos tienen que estar enmarcados dentro de un plan. Si no, corremos el grave riesgo de cometer los mismos errores que se han cometido. CanTV fue privatizada y no se sabe a dónde fue a parar ese dinero. Muchas empresas fueron privatizadas y el dinero no se sabe a dónde fue a parar. Entonces es necesario de que haya un plan de inversión para que ese dinero tenga un destino cierto y un plan realmente consono con la modernidad. Así Un es. poco lo que dijo Julián con relación a la posibilidad de recuperar o no PDVSA. El hecho es de que hay nuevas tecnologías, de hecho muchas plantas, tanto en la India, muy especialmente en la India, han desarrollado nuevas tecnologías de refinación que por supuesto hacen que nuestros procesos estén completamente obsoletos en cuanto a lo que es consumo y lo que es desbaste, pues es subproductos. Entonces, habría que nuevamente repensar si la empresa o establecer una nueva línea de acción para una concesión a transnacionales para renovar tecnológicamente toda el IPM. Así es. Tiene que haber una renovación total. Y como le mencioné a Jorge, cuando se habla de privatización, mucha gente dice, es que nos van a quitar lo nuestro. Es que nos van a quitar lo nuestro, porque hay una mentalidad todavía de que el petróleo es nuestro, que el hierro es nuestro y que el aluminio es nuestro. Y que otra cosa, toda la actividad es nuestra. Eso no es nuestro. Cuando yo le pregunto a cualquiera, el hierro es tuyo, René. Tú tienes un documento ahí que avale que tú tienes acciones que puedas transar, vender, heredar, para decir que el hierro es tuyo. No, me vas a decir, no lo tengo, entonces no es tuyo, es del Estado. Es del Estado y no por el hecho de que sea del Estado, es de todos. Entonces, esa es una falacia que se ha distribuido por toda América Latina, en el cual dicen que los recursos que son propiedad del Estado son nuestros. En los Estados Unidos, los dueños del subsuelo son los propios propietarios del terreno arriba. De manera que si un ganadero o un dueño de terreno tiene una hectárea o la cantidad de área que tenga, y entonces el subsuelo, todo lo que está ahí, el petróleo, el gas, todo es de él. Claro que no tiene, si no tiene finanzas para ejecutarla, llama a una compañía que lo ejecute y vamos ahí de socio. O llama a una compañía consultora de geólogos, de ingenieros que estudien el área y le digan cuánto hay para él entonces venderlo, pero sí tiene, sí es de ellos, sí es de la población, de los que tienen el terreno. Y así pasa con toda la minería, con todo, porque en ese país ahí no hay el Estado dueño como en Latinoamérica, porque eso viene de la cultura española. El rey es el dueño, o la corona es el dueño del subsuelo.
Y de ahí sale lo que es el quinto real, que es el 20% Sí, que se le pagaba al rey. la La, regalía. la regalía, Regalía. la regalía que se le paga al rey para que él disponga de esos recursos. Tocaste es un punto cuando hablas de que el petróleo es del Estado. Aquí nadie se ha percatado que en un momento dado en la ley en la Constitución o en la ley, se cambió el concepto de nación por Estado. Antes el petróleo era de la nación, del pisatario del recurso. Por lo tanto, la regalía era tu quinto real y lo sufrutaban los municipios, los estados y todo, pero alguien dijo, no, el petróleo no es de la nación, el petróleo es del Estado. Por lo tanto, la regalía va al fondo, al tesoro nacional. Ahí comenzó el centralismo en Venezuela, pero esa es otra materia. A René yo le quiero decir que las empresas estatales han sido las más exitosas del mundo. Verbigracia Petróleos de Venezuela. En el año 2022, Petróleos de Venezuela, según un estudio que hizo una ingeniero de la región suroriental de Pemex para compararse a ella con las otras regiones, a esa región de ella con las otras regiones de Pemex, y yo tengo ese estudio, y a la vez con Eni, con Exxon, con Shell, PDVSA, Petrobras, ¿qué tal? PDVSA, los números de PDVSA en cuanto a costos de descubrimiento, costos de desarrollo, costos de producción, costos de todo, eran superiorísimos en eficiencia de todas las demás compañías del mundo. Y los ejemplos de las compañías privadas son las empresas árabes, son Statoil, son Petrobras, Ecopetrol. Y aquí entro en el otro aspecto, que es de la privatización o lo sé qué, de PDVSA, ¿qué tal? PDVSA se ha debido convertir, y Luis Justi casi hizo un intento de vender unas acciones de una forma muy peculiar, pero fue más o menos lo que hizo Ecopetrol. Ecopetrol vendió el 10% y creo que ahorita va por el 20% de sus acciones. El Estado sigue siendo mayoritario, pero no es el propietario de la empresa y es una empresa pública. Y nosotros vemos que Ecopetrol es dueña del 100% de Jocol. Ecopetrol entra como cualquier otra empresa. Un país que no es petrolero como Colombia tiene una economía petrolera bien, una industria petrolera bien dinámica, bien hábil, ¿qué tal? Y ahí sí se reparte la regalía de forma justa, ¿qué tal? Lo otro es en el estado de los Estados Unidos. El estado de los Estados Unidos es dueño de todo, porque ya sin nada, a ti te quitan el 35, el 50% de lo que produzca. Entonces, es una forma de un Estado fuerte que controla los impuestos y controla la producción. Tú produces un barril y un barril se fiscaliza, y un barril tú pagas el impuesto. Disculpa la lata, Julián. No te preocupes, le estás dando vida al conversatorio porque esa es la idea, que conversemos. Ah, ok. Sí, no se vale quedarse callado. Entonces, conversando de eso, sí. Yo que fui, trabajé muchos años, más de 2 décadas en PDVSA, en Lagobén y luego en PDVSA. Así fue la más exitosa, era la compañía estatal más exitosa y ocupaba el segundo lugar en cuanto a eficiencia y a todos los indicadores económicos de productividad y de resultados financieros. Pero recuerda que PDVSA, cuando se creó en el año 1976, se creó y hubo el acuerdo de que no funcionara como una empresa del Estado, sino que funcionaba como una empresa que el dueño era el Estado, pero estaba guiada por la ley de comercio, de manera que generaba sus utilidades, generaba sus ganancias, sus dividendos, la misma empresa no los mandaba al Banco Central, sino que, o como sea, los pasaba al Banco Central,
pero con esos dividendos se autofinanciaban sus actividades operativas y de exploración y de funcionamiento. Es decir, y que había una barrera para que no entrara el mundo político dentro de la empresa. Y así se logró. Se logró dentro de las compañías predecesoras, la Goven, Maravén, Corpoven, y luego cuando se unieron dentro de la propia empresa PDVSA. No entró el mundo político, entraba solamente porque el presidente de la República, que era el representante del accionista, del único accionista, él nombraba al presidente de PDVSA. Generalmente, la mayoría de las veces venía como haciendo carreras dentro de la propia industria petrolera. Algunas veces se nombraban políticos, pero no era su función que todas las actividades se hicieran desde el punto de vista político, como actualmente es. Pero sí, era una empresa súper eficiente, de la cual todavía tengo gratísimos recuerdos. Mira, y parte de la eficiencia eran los sueldos bajos que pagaban. Si bien eran los mejores sueldos de Venezuela, comparado con lo que ganaba, comparado el CEO de Exxon, el CEO de Shell, el CEO de Chevron, comparado con el CEO de PDVSA. El CEO de PDVSA era un pobre limpio, chico. Ganaba Sí, $200,000 al año, que no creo que llegara a 200,000, cuando aquellos ganaban 2 millones, 3 millones, 4 es millones. eso. ¿No? No, y por eso es que surgió aquella campaña donde decían que los petroleros vivían en un mundo, en una isla, fuera, en un estado dentro del estado, porque ganaban mucho y además ganaban más que el resto de la población. Entonces, cuando uno lo sacaba y lo comparaba con lo que ganaba un gerente en Exxon o en Chevron, cualquier empresa de esas, éramos unos pobres limpios comparados con ellos. Si lo llevabas a dólares. Así era. Así Y en era. vez de desarrollar el país y tratar de enrasar los sueldos por arriba, que hubiera sido, pero todavía somos un país de indiecitos, muy primitivo. 500 años es muy poquito. Yo fui a una boda en Portugal, a Coimbra. La universidad tenía 2000 años de fundada. La boda fue en la universidad porque el muchacho había sido exalumno, había dicho 2000 años. Esta universidad. Hace 2000, y nosotros apenas 500 años que llegó Cristóbal Colón y todavía andamos en Guayuco. No, qué va. Así es. Muy bien. Bueno, el ejemplo está interesante y creo que es oportuno sin querer ser aguafiestas, ¿no? Pero es interesante el hecho de que, si bien es cierto de que PDVSA fue inclusive la quinta empresa más importante del mundo y Venezuela también uno de los países más prósperos de América Latina, cuidado, si no el más próspero, la pregunta de por qué no establecimos controles de riesgo de manera tal que no cayésemos en esta etapa. El amigo Jorge creo que dio una pista muy interesante, ¿no? Eh, invertir invertir en el país. Faltó como que invertir en el país, de manera tal que eso fuese un elemento de protección y no llegar a estos extremos, ¿no? Siendo que, por ejemplo, lo que siempre nos dicen, de que la democracia fue sumamente eficiente a los 40 años, sí, hubo un éxito económico, pero socialmente, ¿qué pasó? Que nosotros caímos en este hueco, en este slump. Valga esa reflexión para el tema PDVSA, o sea, la necesidad de crear elementos preventivos para que no se repita la historia. Y vale la pena también, haciendo comparaciones, lo que ocurre en Noruega, lo que ha ocurrido en Noruega, un país
petrolero, donde el ingreso petrolero impacta el presupuesto en un 20%. Entonces, significa que allí hay el sector productivo privado ocupando el espacio importante también en esa ayuda de ingresos nacionales. Y además que tiene unas reservas internacionales, bueno, por las nubes. Entonces, ellos como que han manejado a nivel de Estado mejor las cosas en cuanto al manejo de la rentabilidad de ese dinero producido por petróleo. Tocaste un punto, caramba, Noruega, René, interesantísimo. Y Noruega tiene una de las gasolinas más caras del mundo. Y eso que el petróleo les ha dado, mira, tienen tanto dinero que han ahorrado por su industria petrolera, que ya no tienen que trabajar más, porque qué país tan maravilloso y qué disciplina la de esos noruegos, de verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Todavía estamos filosofando, no en el sentido estricto de la palabra, sino estamos todavía pensando qué fue lo que le pasó a Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue Venezuela detrás de un ángel demoníaco? De un hombre a caballo. ¿Por qué se fue detrás de un hombre a caballo? ¿Qué se fue detrás de un hombre a caballo? ¿Por qué se fue y cometió el grave pecado de irse, de irse detrás de un demonio sabiendo que era un demonio? Y luego ahora está pasando lo que está pasando. Yo no sé, a veces yo en mi fe digo, ¿no será que esto es un castigo del Señor por los pecados cometidos por el pueblo de Venezuela que se fue de este demonio y lo aplaudía y decía que así es que se gobierna? Y nos decían a los que estábamos en contra, nos decían, así quería verlo. ¿Y no será eso lo que pasó esa maldición? Porque también hubo algo terrible, como fue muchas abominaciones, muchas blasfemias, que hasta le sacaron un Padre Nuestro, al innombrable, le sacaron un Ave María y todas esas cosas, y lo adoraban y lo veneraban. ¿No será eso el gran castigo? No, Julián, disculpa que te interrumpa, pero tiene que ver mucho con el deterioro del bipartidismo, realmente, ¿no? Y la gente no, la gente se olvidó de la coyuntura de lo que fueron las elecciones del 98. Probablemente Chávez no hubiera ganado esas elecciones. Acción Democrática desfenestró al Parucero y Copey se fue con Irene Sáenz o con Salas Romer. Entonces los candidatos del pueblo que votó por Chávez, que no hubiera votado por Chávez, los candidatos del pueblo adeco y del pueblo capellano eran Salas Romer y Irene. Entonces los adecos no iban a votar por Salas Romer, votaron por Chávez. Yo nunca había votado por ADE y yo iba a votar por ADE. Porque yo decía, hace falta 5 años más de gobierno ADECO. Y ante esa situación, eso no está muy claro, porque eso le echaron tierra, ¿qué tal? Pero Chávez se le apartaron y Chávez entró, a lo mejor hubiera ganado, pero no tan fácil como ganó. Eso por ese mal manejo electoral de ADE y de Copey. Es lo mismo cuando Chávez, cuando expropió a los ferries de Margarita, a Conferri. Oye, por las redes sociales, por el Facebook, por Instagram, por todas las cuestiones, por el Twitter, eso eran cantidades de aplausos diciendo, así es que se gobierna. Había que acabar con esa empresa, que esa empresa estaba explotando
esa ruta que tenía y daba mal servicio, etcétera, etcétera. Y entonces todos los ferries estaban funcionando, uno iba, hacía su cola, iba a Margarita y se metía en el ferry y estaba a sus 4 o 5 horas de viaje. Entonces, ahora ya acá no hay ferry. Ya prácticamente lo que quedan son unos ferries ahí, muy pocos. Y entonces, cuando se quejaban de que ya no había cómo viajar a Margarita, entonces un amigo mío dijo, pero recuerden, y lo dijo por las redes sociales, recuerden que, porque sacaron una foto de un ferry hundiéndose, un ferry de la compañía expropiada, y entonces se quejaban de que el ferry se estaba hundiendo. Entonces él dice, y lo puso como un título en su mensaje, recuerden que ese ferry no se hundió solo. Ese ferry tuvo el aplauso de la gente que aplaudió cuando expropiaron esa empresa. El ferry Mira, no se hundió solo. Venezuela no se hundió sola. mira, a ese análisis también hay que agregarle algo que fue clave en esa victoria del difunto, que fue el apoyo, y eso yo voy a explicar por qué. El apoyo que tuvo de los medios de comunicación social más importantes del país, de los intelectuales, de grupos empresariales poderosos del país, que estaban acostumbrados a estar cerca en los momentos electorales para dar apoyo y luego recibir las compensaciones de ese apoyo por parte del gobierno con contratos y facilidades. Así es. Esos centros de poder que se formaron en la sociedad y que se llegó a pensar que eran los que ponían o no ponían gobierno, candidatos. Entonces, esa autocrítica también tiene que comenzar por ahí, porque incluso no solo hemos tenido una cultura dependiente del ciudadano, de que el Estado lo mantenga, le dé de todo, sino también ciertos sectores empresariales, que es la única parte donde están pidiéndole dinero al Estado para invertir. Y le daban este crédito para que lo hiciera. Entonces, esa dependencia estuvo allí históricamente incubada, pero se equivocaron esa vez con el candidato que creían que iban a hacer lo mismo. Y Chávez, con todo y sus loqueras, en eso fue muy inteligente. Los utilizó a todos, los utilizó a todos. Y luego los mandó para el carrizo en los primeros tiempos de su proyecto catastrófico que hizo con Venezuela. Así es. Así es, mi estimado. Bueno, Julián, para ir cerrando, bueno, recordar que tenemos un conversatorio, una nueva conferencia este sábado, muy importante, con el tema que ya vamos a compartir con un amigo venezolano que está en Madrid, chacho joven, que es un gran asesor de gobiernos en América Latina, que se ha ganado 3 premios consecutivos en Washington, premio Napolitan, Ardo de Santis, que nos va a dictar una conferencia que se va a denominar el contexto político venezolano pre y post primaria. Muy interesante ese tema. Así que vamos a comenzar a invitar desde ya, pues, para que nos acompañen este sábado a las 9 horas Texas, Houston, a las 10 será Venezuela y a las 8 en México. Qué bueno. Sábado 14. Julián, disculpa, ahora que René mencionó eso. Mañana
y el 12 Juan Guaidó tiene conferencias aquí en Houston, de la Houston Heritage, organizada por una organización del estado de Houston. El de mañana es para los jóvenes y los miembros. Y la del 12 de octubre, de 7 a 8, en el Hotel Sonesta de la Galería de Houston, es para todo público. Juan Guaidó. Y no es transmitida por Zoom o por cualquier cosa. Únchale, creo que no. Creo hoy. Prende, Se fue el audio. se te fue el audio. No se oye. Se te fue el audio. Que lo hemos estado promoviendo en Petroleum. O sea, la verdad que como yo compré mi ticket para entrar, pero creo que no lo van a transmitir virtual. Ok, estaremos pendientes. Si llegan a pasar algunos videos, sería Es bueno. una hora, de 7 a 8. O sea, eso es así. Esto no es que de 7 a 8 y media, de 7 a 8. A las 8 se tiene que ir todo el mundo. Qué bueno. Bueno, yo creo que entonces sí, ya terminamos el conversatorio. Vamos a cerrar la grabación.